¿Y ahora cómo se le devuelve a un hombre 15 años de su vida, 15 años perdidos en la cárcel por una sentencia injusta? ¿Hay alguna forma en este mundo de compensar eso? 15 años de una vida metido en la cárcel, condenado por un crimen que no cometió y además un crimen nefando, una violación. Uno de esos crímenes que te garantizan que no vas a tener una vida precisamente plácida en la prisión. El Tribunal Supremo ha anulado la condena por violación dictada contra un albañil marroquí que estuvo 15 años preso por delitos que no cometió. Esto ocurrió hace 30 años. Ahmed Toumoujhi tenía 40 años. Pasó 15 en prisión. Los otros 15 con la pena inextinguible de la culpa, es decir, sin trabajo, sin papeles y con su reputación arrasada. Hay un libro muy interesante del periodista Braulio García Jaén, que fue el primero que vio la injusticia y que tituló su libro, además, de forma muy acertada, Justicia Poética. Ya saben que cuando se adjetiva la justicia, el sustantivo pierde su significado. Luego hablaremos con él, con Braulio García Jaén, a las 10 de la noche. Si Braulio fuera estadounidense, su libro lo conocería todo el mundo, porque es uno de esos casos que un periodista, gracias a su tenacidad y a su pericia investigadora, consigue reabrir. Él investigó el proceso y fue desmontándolo, pieza por pieza. Hoy el Supremo le ha dado la razón a Ahmed Toumoujhi, pero claro, ¿quién le devuelve 15 años de su vida? ¿Qué le ocurrió a Toumoujhi? Su condena se había basado en el señalamiento, en una rueda de reconocimiento como única prueba de cargo, sin atender a un análisis de semen que lo excluía científicamente por el rastro que había en las víctimas de la violación y que coincidían con el verdadero culpable, que era un español al que se parecía mucho, Ahmed Toumoujhi. Esa condena fue dictada por un tribunal de la Audiencia de Barcelona, presidido por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Única prueba de cargo, una rueda de reconocimiento. Y el hombre, porque fatalmente se parecía a un violador, pues terminó en la cárcel. Hoy el alto tribunal le ha dado la razón, pero ¿quién te devuelve los 15 años de una vida que has pasado en prisión? La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, estaremos aquí hasta las 11:30, ya lo saben, 10:30 en Canarias, con toda la información, el análisis, la opinión, el deporte, el entretenimiento. Hoy la campaña electoral, ya vamos a hablar de campaña electoral, no vas a saltar esta ceremonia de la precampaña porque realmente no tiene ningún sentido. Evidentemente estamos ya en campaña electoral, a pesar de que no sea lo que dicten los plazos de la ley. La campaña se ha trasladado a Bruselas. Esto es una creencia muy española, lo de ir a Bruselas y llevarse en el equipaje todos los problemas nacionales para arrojarlos sobre la mesa de las instituciones comunitarias. Hoy ha sido la economía, que para Sánchez va como una moto, y Feijóo la ve estancada. Ambos han viajado a Bruselas con motivo de la última cumbre europea, antes de que España tome el relevo de la presidencia del Consejo, esto que llamamos de forma algo informal la presidencia de turno de la Unión Europea. Esa dignidad, la presidencia de turno, le va a permitir a Pedro Sánchez un acto de campaña muy lucido, porque arrancará en Ucrania este sábado con un encuentro con Volodymyr Zelensky, que eso siempre viste mucho, es el gran héroe de nuestro tiempo. Sobre esto cabe decir lo mismo que respecto del encuentro con Joe Biden, en la campaña del 28M. Estas citas internacionales son imponderables, que coinciden en tiempo electoral para aprovechamiento de uno de los candidatos, pero luego tampoco crean que mueven demasiados votos, tal y como se ha demostrado, porque la gente de lo que está preocupada es de lo suyo, no de la agenda internacional. Ahora que este viaje a Bruselas deja algunas enseñanzas domésticas bien valiosas, Pedro Sánchez lleva todo su mandato quejándose amargamente de que la oposición desleal, antipatriota, patriota de hojalata, se ha dedicado a socavar la reputación de España en las instituciones comunitarias. Ahora es él quien se dedica a difundir en Bruselas vaticinios apocalípticos sobre los males que aquejarán a la economía española en el caso de que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de la nación. Esto nos lleva a el debate que tenemos de cara al próximo 23 de julio. Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es
no derogar aquello que funciona. Que esto indica dos cosas no precisamente favorecedoras para Pedro Sánchez y para su caravana electoral. Primero es que está haciendo una campaña de inexplicable perfil perdedor, pero desde la primera entrevista, en que se queja realmente del trato que le ha ofrecido la prensa, los poderes ocultos, esta ola reaccionaria que casi asume que se lo ha llevado por delante. Es inexplicable no por las encuestas, sino porque una caravana electoral debe transmitir una cierta moral de victoria. Y esto de andar lamentando su suerte por culpa de los medios reaccionarios y sobre todo esto de andar anticipando constantemente los peligros de un gobierno de Feijóo transmiten una sensación de puro derrotismo, casi de resignación. No conviene hablar desde la perspectiva de un aspirante a la oposición o incluso como de quien ya está ejerciendo la oposición antes de tiempo. Lo otro es que demuestra que su escándalo por la falta de lealtad del Partido Popular era puro fingimiento. Pero si hasta ya han dicho desde el gobierno de Sánchez que están peligrando los fondos europeos si Sánchez pierde las elecciones. ¿Y es que acaso no es eso una deslealtad? En cuanto al viaje de Feijóo a Bruselas, la noticia es que ha confirmado lo que ya todos sospechábamos, y es que no tendría ningún reparo ninguno en mantener tal y como está la actual reforma laboral. Por tanto, entiendo que esa reforma sustancialmente es una buena reforma. Es la reforma laboral del Partido Popular con algunos ajustes, con consenso sindical y patronal, y para mí eso es muy importante. Por tanto, si hay que hacer algún ajuste lo haremos, pero el tronco de la reforma laboral se mantendrá. Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla. Lo sospechábamos porque ya nos barruntábamos que si él hubiera sido el presidente del Partido Popular, entonces su grupo parlamentario no se hubiera opuesto a la reforma de la reforma laboral, que en el fondo fue una reformita. Este fue uno de los grandes errores de su predecesor, Pablo Casado. ¿Se acuerdan de cuando inexplicablemente y a pesar de que trataron de disuadirlo? Incluso Fátima Báñez, que ahora es vicepresidenta de la COE, pero que fue la redactora fue la ministra impulsora de esta reforma laboral, trató de convencerlo. Pablo Casado se opuso a esa reforma y encima luego fue Alberto Casero quien en un episodio un poco grotesco terminó por salvarla por error. Claro, es que si hubiera conseguido tumbar al gobierno, pues se hubiera podido alegar al menos un interés estratégico, pero es que ni siquiera. Con esa posición, Casado renunció a capitalizar para el PP los logros indudables de una reforma cuya autoría podía reclamar con toda justicia. Es más, podría haber desgastado a Yolanda Díaz por no haberla derogado, tal y como le había prometido a todo el mundo en un alarde de fuerza que luego se quedó prácticamente en nada. Podía haberla desgastado también por haberla mantenido en sus aspectos esenciales, incluido, por cierto, la carestía del despido. Recuerdan ustedes que le valió una huelga general a Mariano Rajoy. Y podía haberla desgastado por haber mantenido esta reforma en sus aspectos esenciales, incluso con el apoyo de la patronal. A todo eso renunció Casado al oponerse a esa reforma de la reforma, y ya sospechábamos que Feijóo sabía que todo aquello había sido un error. Bruselas, un territorio más árido de campaña que los que han transitado estos días los dos presidenciables. Ayer Alberto Núñez Feijóo batió el récord de audiencia del Hormiguero, con un 25,9% de cuota de pantalla, que es algo en realidad tan excepcional que está reservado a los eventos deportivos del máximo nivel. Y no todos los deportes concitan semejante interés y atención. Generalmente son datos de cuota de pantalla que están reservados al fútbol y a partidos importantes. Desde luego, si por audiencia se mide, el derbi del Hormiguero lo ha ganado Feijóo. La entrevista de Sánchez no ha sido ni siquiera la segunda de las entrevistas políticas más vistas del Hormiguero. Le han ganado también Isabel Díaz Ayuso, le ha ganado Santiago Abascal, le ha ganado, creo que Martínez Almeida. Bueno, es que Feijóo le ha ganado hasta Isabel Pantoja. Y si ustedes creen que este tipo de ranking no tiene ninguna importancia, es que desde luego desconocen la vanidad de los políticos.
Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra comisarías, escuelas, ayuntamientos, contra las instituciones y la República, y son absolutamente injustificables. El propio Emmanuel Macron ha salido inmediatamente a solidarizarse con la familia de Naël, pero no ha podido templar los ánimos. La ira de los suburbios, que es una amenaza latente para la sociedad francesa, igual que un debate latente es el de la violencia policial. La muerte a tiros por parte de la policía de un joven de 17 años que se había saltado un control en Nanterre ha provocado ya 2 noches de disturbios. Ahora vamos a por la tercera.